el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Muy buenos días. Desde la parroquia de Cristo Buen Pastor, nuestro programa Apóstoles de la Cruz. Vamos a reflexionar hoy sobre Jesús Cristo, Hijo de Dios, tal como nos lo presenta el evangelista San Marcos. Nos podemos preguntar por qué escoger este tema, sobre todo en el Evangelio de San Marcos. Bien, dentro de 10 días, el domingo 1 de Adviento, empieza un nuevo ciclo, el ciclo B o año B, como queramos llamarle. Durante este ciclo va a ser el evangelista San Marcos que nos va a estar guiando en el conocimiento de Cristo, el que nos va a hacer profundizar en su persona. Y por eso parece que es un tiempo adecuado para escoger este tema. Estamos terminando el ciclo A, en donde ha sido San Mateo quien nos ha ayudado a reflexionar sobre lo que significa nuestra vida cristiana, etc. Pero a partir del domingo 1 de Adviento, iniciamos con el evangelista San Marcos. Bueno, ¿qué nos va a decir San Marcos acerca de Jesús? Es muy interesante ver el evangelio más antiguo, es el de San Marcos, perdón, escrito hacia el año 64 de nuestra era. Lo que San Marcos pretende es dar una buena noticia. Así empieza el libro que él escribe, Buena Noticia de Jesús, que es Cristo e Hijo de Dios. Eso es lo que él nos quiere transmitir, un evangelio, una buena noticia. Y especifica de inmediato, bueno, la noticia es Jesús, como diciendo, este es el nombre de la persona de la que les quiero hablar. Pero ese Jesús es el Mesías, o sea, es el enviado de Dios para establecer su reino. No es simplemente un profeta, es el Mesías. O sea, tiene una tarea, una misión encargada del Padre de los cielos. Pero no solo tiene una misión, ¿quién es Él? Él es el Hijo de Dios. Bien, es como el título propiamente de su libro. ¿Cómo lo va a estar él de alguna manera redactando? Pienso yo que podríamos ponernos nosotros como si estuviéramos en un teatro donde se va a abrir el telón y vamos a ir viendo cómo cambian los escenarios. El primer escenario es un desierto. Todo es un desierto ahí. Vamos a hablar un poco después qué significa esto del desierto. Yendo más adelante, vamos a decir que se cierra el telón, se vuelve a abrir y ahora estamos en la región de Galilea, en la parte norte del país. También es un espacio bastante amplio. Ahí vamos a ver a Jesús, cómo se desarrolla su misión en este espacio. Termina la región de Galilea y empezamos a ver a Jesús que va por un camino, va caminando con sus apóstoles. Y ese camino desemboca en la ciudad de Jerusalén. O sea, son 4 escenarios en los que San Marcos nos va presentando la figura de Jesús. Cada uno de estos escenarios tiene su sentido. Primero, Jesús llega al desierto. El desierto es el símbolo del pueblo de Israel. Él se inserta en el desierto, como diciendo, en su pueblo. Y por eso ahí está el profeta Juan Bautista. Él es el que empieza diciéndonos quién es Jesús. Lo dice de esta manera: apareció Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión. Bien, y empieza a decir que después de él, detrás de mí, viene alguien que es mucho más fuerte que yo, a quien no merezco ni siquiera desatarle las correas de sus sandalias. Y si yo los bautizo con agua, pero viene alguien que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces da un anuncio así, todavía medio enigmático, alguien que viene después de él. Y en ese momento entra Jesús. Y ahí es Juan el que de alguna manera lo presenta, pero no solo es Juan Bautista. Se escucha la voz del Padre de los cielos que dice: tú eres mi Hijo amado.
en ti me complazco. O sea, esta es una presentación. Primero lo hace el profeta Juan Bautista. Presenta a Jesús como el Mesías. Y el Padre de los cielos dice, es mi hijo, es mi hijo. Bien, entonces como que ya está aquí puesta la identidad del personaje. Pues se puede cerrar ya este primer momento. No es el caso de decir que vino inmediatamente después. Viene, por lo que pudiéramos señalar, el inicio de un drama. Es un drama lo que va a suceder aquí. Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás. Dice, estaba entre los animales del campo. Bueno, pero esto podemos dejarlo por lo pronto entre paréntesis. Pero realmente el Evangelio de San Marcos es todo un drama. Al final diremos por qué es un drama. Como que tiene un tono diferente al que podemos escuchar, por ejemplo, en San Juan o en Mateo, en otro de los evangelistas. Bueno, se cierra el telón y se vuelve a abrir y vemos a Jesús que empieza él solo a predicar. El reino de Dios está cerca. Conviértanse. Crean en el Evangelio. Y crean en esta buena noticia. Bien. Y inmediatamente Jesús sigue caminando, pasa a orillas del mar de Galilea y se encuentra en primer lugar a Pedro y lo invita, dice, sígueme. El texto está puesto aquí, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés. Andrés era el hermano de Simón, que estaban pescando. Jesús le dice, vengan conmigo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Una cosa extraña, en ese momento no podían entender lo que se refería a Jesús, pero lo siguen, dejan todo, dejan a su padre Zebedeo y ahí van con él. Porque hay una cosa en este evangelio, Jesús nunca está solo, nunca está solo. Él inmediatamente empieza a formar una comunidad, quiere ser acompañado por un grupo de personas. Primero es Pedro y Andrés, pero aún más adelante vio a Santiago y a Juan, dos hermanos, igual también que estaban pescando. Los llama. Dice, inmediatamente se levantaron y fueron tras él. Bueno, ya se formó la pequeña comunidad. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? En primer lugar, va al lugar donde se reúne el pueblo. ¿Dónde se reúne el pueblo? Nosotros ahora diríamos en el templo. ¿No? En ese lugar, en aquellos tiempos era la sinagoga. Era el lugar de la oración, el lugar de la palabra, el lugar donde se encontraban los sábados los judíos piadosos. Y llega ahí y dice San Mateo que se puso a enseñar. Jesús entra pues en la sinagoga y se pone a enseñar. No nos dice qué enseñaba. No es el momento de decir cuál es todo su mensaje. Pero ya es interesante que desde el momento que Jesús empieza a transmitir una palabra. Y esta palabra de Jesús siempre va a estar ratificada por una obra, por un milagro. En este lugar, ahí donde entró en la sinagoga, había, dice aquí el evangelista San Marcos, un hombre poseído por un espíritu inmundo que le grita a Jesús, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, ¿verdad? Yo sé quién eres el Santo de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Cállate, cállate y sal de él. El espíritu inmundo agitó violentamente al hombre, pero salió de él. Inmediatamente la gente que está ahí está asombrada y dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Está enseñando con una autoridad tan grande, no es como los escribas y los fariseos. Tiene su fuerza, su palabra, y no solo eso, hasta los espíritus inmundos le obedecen. Bien, este es así como el primer momento en el que Jesús hace su presentación en público. En la sinagoga, enseña y confirma su enseñanza con un milagro. Pero hay que irse de ahí. El lugar no es adecuado para transmitir toda una enseñanza. Hay que salir del templo, por decirlo así, diríamos nosotros. ¿Y a dónde va? Va al lugar donde se desarrolla la vida ordinaria de una persona, de una familia. Va a la casa de una familia. Quiere entrar precisamente en amistad con la familia. En este caso es la familia de Pedro.
Resulta que al entrar ahí se da cuenta de que la suegra de Pedro pues está enferma. Y viene Jesús y la levanta, le dice, de esta manera se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y se puso a servirles. Entonces, ahí está con ellos, pero también hay que salir de la casa, hay que ir fuera. Y resulta que de alguna manera la gente que ya se enteró de que ese Jesús curó a un enfermo o un endemoniado, pues dice, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. Jesús sale, pero sí cura a muchos de ellos, pero aquí es que él desaparece, se va a un lugar solitario para hacer oración. Ha desaparecido y entonces empieza la gente a buscarlo. ¿Dónde está? Y ya le preguntan a Pedro y a Andrés, ¿dónde está el maestro? Pedro, que es realmente muy vivo y todo, va a buscarlo. Y encuentra a Jesús que está haciendo oración y le dicen, oye, todos te buscan, ¿eh? Todos te buscan. Dice Jesús, ¿sabe qué? Vayamos a los pueblos, vayamos a otras regiones, porque yo he venido a esto, a transmitir una buena nueva. No a un grupo determinado, a todo el mundo. Vamos a recorrer la Galilea. Y sí, dice Marcos, iba entrando en todas las sinagogas, transmitiendo su enseñanza. Mientras va de camino, se le acerca un leproso. Ya sabemos todo lo que significaba para la lepra en ese tiempo, ¿no? Una cosa muy contagiosa. Y de lejos le grita, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso a Jesús. Oye, tú puedes limpiarme. Dice Jesús, ¿cómo que si puedo? Dice, todo se puede para quien tiene fe. Y entonces Jesús le dice, queda limpio. Pero otra vez le recomienda, oye, pero no lo digas a nadie. Todavía no es el caso, no hay que decirlo a nadie. No, pues imposible que se quedara callado. No, empezó a divulgar por toda la región lo que le había sucedido, lo cual era lógico. Se había quedado sanado, se había estado separado de la comunidad por la enfermedad que tenía. Ahora que lo vuelven a ver, es ya estoy sano, me curaron. Y entonces la fama de Jesús se extiende por todas partes. Entonces vemos como en esta, ya tiene Jesús una pequeña comunidad. Suscita admiración de la gente. Lo buscan, es otra actitud de búsqueda para que les haga milagros, ciertamente. Otros lo siguen, los discípulos, sin saber ni cómo, lo siguieron. Son actitudes en las que el evangelista San Marcos va diciendo cómo hay que responder a Jesús. Tal vez haya personas que solo se admiran de él. Dicen, qué gran hombre. Otros no solo se admiran de él, lo buscan porque saben que puede resolverle sus necesidades. Los puede curar. Otros no se fijan en eso. Otros dicen, yo voy con él, simplemente. Voy con él. Lo sigo, es la actitud perfecta del discípulo. Como diciendo, no estoy interesado en que me haga milagros ni nada. Quiero acompañarlo. Pero también viene la oposición. También hay gente, pues que es lo que dice después el siguiente capítulo de Marcos, que vuelve otra vez, entra en Cafarnaúm, es un pueblo, entra a una casa y se pone a enseñar desde la casa. Llegan 4 hombres llevando un enfermo que no saben cómo introducirlo en la casa. Tienen que hacer un espacio en el techo para poderlo bajar. Y una vez que Jesús lo ve ahí, le dice a aquel hombre, tus pecados son perdonados. Empieza la murmuradera, pero ¿quién es este? ¿Cómo? ¿Quién es este que perdonar los pecados solo lo puede hacer Dios? Es decir, de veras este está blasfemando. Y entonces Jesús, que conoce sus pensamientos, le dice, a ver, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, toma tu camilla, anda, o perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil? Y pues para que sepan que el Hijo del Hombre, él así se define, como el Hijo del Hombre, es capaz de perdonar los pecados, le dice al paralítico, le dice, pues sí al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bien,
De nuevo la admiración, nunca hemos visto cosa parecida. La cosa pues como que va bien, pero en ese momento al salir de aquella casa se encuentra un publicano, o sea, uno que cobraba impuestos. Unos impuestos que iban a parar al imperio. Era un dinero que ni siquiera se quedaba en Israel, en Judá, sino que iba a Roma y era un dinero empleado para el culto a los dioses. Entonces, un hombre de esa naturaleza, un publicano, era visto muy mal, un pecador público. ¿Y qué hace Jesús? Se va a comer a la casa del publicano. Ciertamente, Mateo lo invitó, ¿no? Pero estando ahí en la casa de Mateo, pues van compañeros de Mateo, es decir, los publicanos, ahí están comiendo con Jesús. Esto suscita el escándalo de parte de los escribas y fariseos y van con los discípulos, oigan, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que su maestro esté comiendo con publicanos y pecadores? ¿Qué sucede aquí? Jesús oye y dice, ¿saben qué? El Hijo del Hombre no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Son los enfermos los que necesitan médico, no los sanos. Dice, no necesitan médico los sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Bueno, siguen una serie de controversias en toda esta parte, porque vuelve a entrar también en la sinagoga y sana a un hombre que tiene la mano paralítica. Lo mismo dice aquí. En cuanto salieron Jesús y la gente, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo matarle. Ya les decía al principio que esto es un drama. Ya inmediatamente empieza la oposición. Quieren matar a Jesús. Y vaya que vamos a decir que son dos partidos opuestos, si pudiéramos decir, partidos religiosos. Unos son los fariseos y otros son los herodianos. Pues sí se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo a estos que en la vida están opuestos, ahora están de acuerdo. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Pues bien, el evangelista dice, pero Jesús se retiró con sus discípulos otra vez a orillas del mar. Y dice, lo seguía mucha gente seguía a Jesús. ¿Quiénes lo seguían? Los que venían de Galilea, nada más. Leo el texto como dice aquí. Entonces, antes dice, Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del mar, le siguió una gran muchedumbre de Galilea. Pero luego dice, pero también de Judea, o sea, del sur, también venía mucha gente, ¿no? Y dice, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de la región de Tiro, de Sidón, o sea, mucha gente. Jesús sube a una barca y desde ahí se pone a enseñar, porque era ya tanta la gente que no podía ya estar con ellos, se aglomeraban. Y seguía haciendo milagros. Otra vez empiezan los espíritus inmundos a decirle, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Cállense. Cállense, no es el momento de hablar de esto. Bien. Luego después decir, Jesús anda itinerante. Después se va al monte. Allá sube un lugar del encuentro con Dios como se entendía en ese momento. Lo sigue mucha gente, le siguen sus discípulos. Desde luego van los cuatro que él ya eligió. Pero entonces empieza a llamar a otros, a tal grado que se forma un grupo de 12 apóstoles. En ese momento no se les llama apóstoles, son discípulos. Van con Jesús. Bien, y San Marcos nos da el nombre de cada uno de ellos. Jesús baja de la montaña, va a una Galilea, va a una llanura, vamos a decirlo así. Y Jesús sigue enseñando. Aquí sucede algo extraño. Resulta que la madre de Jesús y sus parientes lo van a buscar, dicen, porque pensaban que estaba loco. Fíjese nada más qué cosa, Los parientes, leo el texto exactamente. Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que ni siquiera podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí.
Esto es increíble, que los que están más cerca de él no lo comprenden. Volvemos, estamos en este drama, como Marcos insiste en esto, que ese Jesús que nos trae una buena noticia, la del reino de Dios, sin embargo, aún por los suyos, no es bien recibido. Bueno, viene después pues una mujer pues que había padecido flujo de sangre de mucho tiempo, se acerca a Jesús, le toca el manto, porque ya sabía, con solo tocarle el manto voy a quedar sana. Y Jesús se da cuenta y pregunta, oigan, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y dicen los discípulos, ay, oye, ¿no te das cuenta que toda la gente te está apretando? Y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, oye, ¿qué te pasa? No. Pero entonces así como que se hace un silencio y ya nada más se oye la voz de Jesús y de la mujer. ¿Ya? Empieza, ¿cómo se llama? La mujer a explicarle a Jesús lo que le ha sucedido. Bueno, el caso es que ya llegaron María y los llamados hermanos, o sea, los parientes de Jesús. Cuando está rodeado de gente, le dicen, oye, ahí está tu madre y tus parientes te están buscando, quieren hablar contigo. Y dice Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dígame, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Está claro? No. Dice Jesús, todos los que están aquí son mi familia. El que escucha la palabra de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sí. Él contesta de esta manera. Bien, podemos decir que aquí como que termina ya una primera parte de este evangelio. ¿Qué hemos visto de Jesús? Cómo se está presentando él, va suscitando distintas reacciones, ¿no? Es decir, ya se acercan ahora los grupos, ya no solo las personas, están los discípulos, los 12, los escribas que empiezan a oponerse, están sus paisanos, la gente de Nazaret y está su propia familia. O sea, el grupo se va ampliando de aquellos que empiezan a escucharlo. Bien, sigue todo una serie de parábolas, de enseñanzas de Jesús, las parábolas del reino, para de alguna manera explicar a qué vino él. Vino precisamente a realizar lo que estaba tan esperado de siglos, que Dios se hiciera presente, que el reino de Dios ya de alguna manera viniera a cambiar las situaciones en las que se encontraban. Y Jesús les empieza a decir que ya es el momento, el reino ya está ahí, nada más que no lo ven, pero el reino ya está ahí. Dice aquí que cuando quedó a solas, los que le seguían, junto con los 12, le preguntaron, oye, ¿por qué enseñas en parábolas, en comparaciones? ¿Por qué no nos dices claramente las cosas? Y les dice Jesús a los discípulos, miren a ustedes, a los que están dentro, se les ha manifestado el misterio del reino de Dios. Para los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Leo el texto tal como está, que no se entiende, tenemos que interpretarlo. Cuando dice Jesús, hablo en parábolas para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. No es el caso de explicar el texto, pero este tiene unas explicaciones. Es a no ser que se conviertan y se les perdone. Bien, siguen Jesús enseñando de muchas maneras. Llega un momento en el que después de este día de las parábolas en la tarde, Jesús dice, subámonos a la barca, vámonos a otro lado. Van en la barca, resulta que Jesús se duerme. Van otras barcas alrededor también, pero los discípulos se asustan porque hay una tormenta. Una tormenta, es decir, que ha llegado. Y todavía los discípulos le dicen a Jesús, oye, lo despiertan, maestro, ¿qué pasa? ¿No te importa que perezcamos? Jesús se despierta y les dice, hombres de poca fe. Leo exactamente lo que les dijo.
¿Por qué están con tanto miedo? Como no tienen fe, ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estas preguntas se van a ir poniendo a lo largo del Evangelio. En la sinagoga de Nazaret, primero, la gente se admira y pregunta, ¿quién es este? En un segundo momento, ahora son los discípulos que dicen, bueno, realmente, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Primero habían dicho los espíritus inmundos le obedecen, ahora hasta las fuerzas naturales. Bien, y creo que estamos un poquito, que ya cerca de la media hora. Nomás termino diciendo que, pues pasaron al otro lado del lago, y ahí se presenta también un hombre poseído por demonios. Bien, como siempre, bueno, Jesús lo cura y todo. Y resulta que una vez que ya está sanado este hombre, le dice, yo quiero ir contigo, voy contigo. Le dice Jesús, ¿sabes qué? No, no vas a venir conmigo. Ve a tu casa, ve donde los tuyos y platícales todo lo que el Señor ha hecho contigo. Sí, lo manda, que es el primer misionero en el Evangelio de San Marcos. Es el que va a continuar la obra de Jesús. Bien, pues en este momento creo que hacemos un corte para pues, reflexionar esto que hemos estado escuchando. Jesús viene a nosotros de esta manera también en nuestros días. Bien, continuamos. Jesús regresa otra vez a su pueblo, es decir, a Nazaret. Ahí, como siempre, entra en la sinagoga. Dice, la multitud lo escuchaba y decían, pero ¿de dónde le viene todo esto? ¿De dónde ha sacado tal sabiduría? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Nosotros conocemos a su familia. ¿Cómo es posible que hable de esta manera? Y dice aquí, y se escandalizaban acerca de él. Sí. De alguna manera decían, está raro esto, ¿no? Y Marcos comenta, pues, como no tenían fe, Jesús no pudo hacer milagros. Entonces también es otra enseñanza, se requiere la fe para que de esta manera Jesús pueda actuar, ¿no? Aunque dice, solo curó a unos pocos y se maravilló de su falta de fe. Y entonces aquí va a empezar otro momento en esta historia. Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Ahora ustedes hagan el ensayo, vayan a predicar. Y les dio poder también para expulsar, dice, yéndose, predicaron los discípulos, se fueron de ahí con Jesús, dice que expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Entonces ya formó a los primeros misioneros Jesús. Y hay quienes vayan a continuar su obra. Pero inmediatamente Marcos corta y dice, bueno, a ver, ven. Resulta que ahora nos mete a Herodes, como diciendo, ay, no metas gente extraña dentro de esta historia, está bonita, ¿no? Llega a enterarse el rey Herodes de que ese hombre hacía muchos milagros. Y le decían, ¿y quién es? Dicen, pues unos pensamos que es Juan Bautista que resucitó. Dice, pero Juan Bautista yo lo mandé matar, no puede ser Juan Bautista. Bueno, pues a lo mejor es Elías, ya ven que dicen que Elías va a venir, a lo mejor es él. Y empiezan a dar varias opiniones, ¿no? No, dicen, ciertamente debe ser algún profeta. Estas preguntas que se hacen ahí
se van a repetir más adelante. Jesús recibe a sus discípulos, se alegra de que les ha ido bien en esta primera misión que les ha confiado. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Vean felices los apóstoles. ¿Qué les dice Jesús? ¿Saben qué? Vamos a descansar, ¿no les parece bien? Vamos a descansar un poco, ¿no? Pues los que iban y venían eran muchos, que no les daba tiempo ni para comer. Fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Sí, pero lo fueron siguiendo. Y al desembarcar Jesús se encuentra con que otra vez hay mucha gente. Y dice aquí que se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y le da compasión ver a aquella pobre gente, ¿no? Que lo necesita. ¿Y qué es lo que hace Jesús? De momento, a ver, siéntense. En grupos de 100, de 50, los acomodó. Los apóstoles los acomodaron. Jesús les enseña y después de esto, pues dicen, pues no tienen que comer, le dicen los discípulos, ¿sí? Se dan cuenta de que no, dice, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. ¿Dónde vamos a ir a comprar todo esto? Denles ustedes de comer. Pues lo único que traemos aquí son 5 panes y 2 peces, ¿no? Bueno, que se sienten. Entonces viene la primera multiplicación de los panes. Aquí todo esto está cargado de un simbolismo muy grande. Jesús ahora se está presentando como el líder del nuevo pueblo de Dios. Me explico en qué sentido. Lo que está dicho aquí es lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento. Moisés es el fundador del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés en el desierto? Les dio la ley, les dio la palabra de Dios, les dio los 10 mandamientos. Y luego, entre comillas, les dio el pan bajado del cielo. O sea, en realidad Dios mismo se los daba. Pero como que Moisés tuvo esa preocupación de enseñar al pueblo y luego después pidiendo a Dios que les diera de comer con el maná. Y los acomodó en grupos de 100 y de 50 y de todo. Lo que está haciendo Jesús está copiando, vamos a decirlo así, como a Moisés. No, todo esto en Marcos tiene un mensaje como diciendo, miren, Él es el pastor del nuevo pueblo de Dios. Empieza ya a fundarlo. Y después obligó Jesús a los discípulos, ya váyanse en la barca. Jesús despidió a la gente. ¿Ya? Nada más que resulta que cuando los discípulos van en la barca, otra vez la tempestad. Y resulta que ven a Jesús que camina sobre las aguas, que viene hacia ellos. Antes ha insistido el evangelista en una cosa. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Sí, la oración de Jesús es un hecho. Jesús ora continuamente. La oración es parte de la tarea que él tiene de su misión. Se pone a orar. Dice, al atardecer estaba la barca en medio del mar y él estaba solo en tierra. Pero viendo que sus discípulos navegaban con muchas dificultades, entonces él se acerca caminando sobre las aguas. ¿Qué resulta? Que ellos se asustan, dicen, este es un fantasma. ¿Qué es lo que está pasando con él? Y les dice, ánimo, no teman, yo soy, o soy yo. Otra vez vemos el nombre de Dios dado a Moisés, soy yo. Es decir, es un modo como Jesús se va presentando claramente, que descubran todo lo que hay dentro de él. Pero, ¿qué dice Marcos? Pero los discípulos no entendían. Dice el por qué. Dicen aquí, subió entonces Jesús a la barca con ellos, amainó el viento y quedaron en su interior los discípulos completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Marcos trata un poquito mal a los discípulos, también es cierto. En varias ocasiones dice, de veras, qué tontos estaban. La mente la tenían embotada, ¿no? No habían entendido lo de los panes, esa multiplicación de panes.
es que en esa multiplicación de panes estaba anunciada ya la Eucaristía. Fíjense cómo lo dicen. En la multiplicación, tomó los panes, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo. O sea, como que es un adelanto de lo que va a ser la institución de la Eucaristía después. Ya como que aquí es una imagen, ¿no? Eso de tomó los panes, los bendijo y los repartió. Bien, es natural que Marcos ya está en el año 64. No podemos leer el Evangelio sin ver al que lo está escribiendo. Marcos está diciendo, ¿saben qué? Ya Jesús desde entonces nos daba un pan. El pan que estamos nosotros ahora recibiendo. El pan que es Jesús mismo. Soy yo, dijo él, yo soy. Bien. Sigue después otra vez la oposición de los escribas y fariseos. Dice Marcos, ¿saben qué? Vino gente de Jerusalén como diciendo, ya vinieron los malos. Los buenos son los de Galilea. Los galileos son los buenos. Entonces dice aquí, se reúnen junto a él, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan, dice aquí, el pan con las manos impuras. Otra vez, Marcos se está refiriendo a la comunidad de cómo están comiendo el pan, de una manera limpia, tan limpios de corazón. Esto, pero en fin, puesto en la historia, ¿no? Es que los fariseos y los judíos, dice, no comen, sobre todo si han ido al mercado, antes de lavarse bien las manos hasta los codos, ¿no? Bueno, es algo bueno todo esto. Nada más que ellos lo entendían como una purificación más profunda, ¿no? Y entonces, ahora sí los fariseos le dicen, oye, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Es decir, es una explicación, les dice, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Y Jesús, pues sí se molestó. Bien hablado de ustedes el profeta, son unos hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son solo preceptos de hombres. Y otra vez, el mensaje es para la comunidad. Ya no solo es qué pasó en la historia en tiempos de Jesús, qué está sucediendo en la comunidad. ¿De veras son sinceros? O también a ellos se les puede aplicar esta palabra de hipocresía. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y luego pone un ejemplo, otra vez, histórico. Dice Jesús, les decía, qué bien voláis, ¿de qué manera violan el mandamiento de Dios? Para conservar sus tradiciones. Pues ustedes les interesan las tradiciones. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ayudar a nadie, sobre todo cuando un hijo le está diciendo a sus papás, si uno le dice a su padre o a su madre, declaro ofrenda, esto que es, que yo tengo, no te lo voy a dar a ti, porque lo voy a dar al templo, es para el templo. Dice Jesús, qué hipocresía en esto. El mandamiento es honrar al padre y a la madre. Antes que el templo está precisamente la atención a los padres que le han dado la vida. Y luego, pues viene a explicar, ¿saben qué? Miren, no es lo de fuera lo que mancha al hombre, es lo que trae en el corazón. Eso es lo que mancha al hombre. No son las cosas exteriores las que de alguna manera nos hacen impuros, no. ¿Cómo está el corazón? Hay que ver el corazón. Y pues aquí le dice Jesús, precisamente, de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, etc. Todas esas perversidades salen de dentro del corazón
y hacen que el hombre sea impuro. Bien, hasta ese momento vemos que Jesús está dentro del pueblo, dentro de su raza, por decirlo así. Pero sale de la región de Galilea, se va más al norte hacia la región de Tiro y Sidón, y resulta que hay una mujer, Ciro-Fenicia, dicen, o sea que era de Ciro, es decir, una fenicia, pues también se le acerca a Jesús, le empieza a gritar, y Jesús no le hace caso. Tratan de callarla, pero como aquella mujer no se calla, entonces Jesús les dice, a ver, que se acerque. Y ya le dice esta mujer, pues mi hija está mal. Dice Jesús, espérate, deja que primero los hijos se sacien y después vendrán los perritos. Hay que meterlo en su contexto. Pero ¿qué le dice la mujer? Señor, los perritos también comen migajas de lo que cae de la mesa de los amos. Entonces dice, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. O sea, aquí otra vez viene la cosa de ver, es la fe de la mujer. Creyó y efectivamente, a pesar de ser una extranjera, sale, es decir, se realiza el milagro. Entonces Jesús realiza otra multiplicación de los panes en el extranjero, bueno, fuera de Galilea, para decir el pan de los hijos es para todos este pan. ¿Ya? Viene una segunda multiplicación de los panes. En ese momento, otra vez se presentaron los fariseos y empezaron a discutir con él pidiéndole una señal. A ver, danos una señal de que tú, es decir, de que tienes esta tarea, ¿eh? Lo están probando, dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice, ¿por qué esta generación me pide una señal? Yo os aseguro, no se le va a dar ninguna otra señal. No, ninguna otra señal. Ya les había dado la señal de los panes. Eran los panes lo que tendría que servir de señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Junto con sus discípulos, otra vez vuelven a subir a la barca. Y van ya navegando, y los discípulos empiezan a decir, oigan, ¿saben qué? No tenemos pan. ¿Qué vamos a comer? ¿Traemos solo un pan? Y van discutiendo entre sí. Leo el texto, ¿no? Que dice aquí, dándose cuenta Jesús, dice, ¿por qué están hablando de que no tienen panes? ¿Que no se acuerdan? ¿Que no acaban de entender? ¿Acaso tienen la mente embotada? Tienen la mente embotada. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Que no se acuerdan de cuántos panes multipliqué la primera vez y la segunda vez? Les dice de esto. ¿No se acuerdan de cuando partí 5 panes para 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? Le dicen, pues recogimos 12 canastos todavía. Y cuando repartí los 7 panes, la segunda multiplicación, entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? 7. Y le dicen, ¿aún no entienden? Ya, como diciendo, ya no entienden. Para esto, lo que Marcos va a decir, ¿saben qué? Se requiere que Jesús nos abra los oídos y nos abra los ojos. Y por eso pone ahí la curación de un tartamudo sordo. ¿Ya? También en la región de Tiro y Sidón, es decir, esto sucedió un poco antes, ¿no? Y también se le abrieron los oídos y empezó a hablar aquel tartamudo. Y luego, bueno, como diciendo, ya Jesús curó a un sordo, ahora va a curar a uno que no tiene ojos, o sea, a un ciego. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Tomando a Jesús al ciego de la mano, le puso las manos en los ojos
como dice aquí, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Le dice aquel hombre y dice, pues no veo muy bien, la mera verdad. No veo bien. Sí veo como hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús vuelve otra vez a imponerle las manos a aquel hombre. Dice, después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. Quedó curado de suerte que veía todo claramente. Todas las cosas las veía con claridad. Y le dice a Jesús, mira, vete a tu casa, no entres ni siquiera al pueblo, que no te vean. No lo digas a nadie. Es algo que también llama la atención. Algunos han pensado que a lo mejor Marcos, el evangelista, está inventando, como para darle un poquito más de misterio a la narración. Es decir, no quiere todavía que se sepa. No, históricamente Jesús tampoco quería que se supiera, por el hecho de que pensaban que el Mesías iba a ser un rey al estilo de David. Y el reino de Jesús iba en otro sentido. Entonces, como que no era el momento de descubrir todo este misterio. Es decir, vendría después, en su momento, cuando ya esté en la cruz, hasta entonces se va a saber quién es realmente Jesús. Cuando un extranjero, un romano, que está al pie de la cruz, dice, verdaderamente, este hombre es hijo de Dios. ¿Sí? Al darse cuenta de cómo murió aquel hombre, sí, pero no hemos llegado allá. Ya estamos diciendo el final del Evangelio. No, antes de eso, ya después de que Jesús curó al sordo y curó al ciego, ahora les dice a sus discípulos, a ver, ahí les doy esta pregunta. Subió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les hizo esta pregunta. ¿Qué dice la gente de quién soy yo? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué dicen de mí? Pues mira, le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas. O sea, lo mismo que había pasado con Herodes tiempo atrás. Ahora dice, pues la gente sigue diciendo eso, sí, que tal vez eres Juan Bautista o eres Elías o algún profeta. Bueno, está bien, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Díganme quién soy yo. Y Pedro, el aventado, le dice, pues ciertamente tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Es una confesión de fe aún muy imperfecta, porque ¿qué es lo que Pedro está reconociendo de Jesús? Que tiene una tarea, una misión, la de llevar adelante el reino de Dios. Pero históricamente nunca se pensó que el reino de Dios se iba a establecer en el mundo a través del Hijo de Dios. No, de ninguna manera. Siempre decían, el reino de Dios se va a establecer, pues, a través de un rey, de un hijo de David. Un hijo de David es el que va a establecer el reino de Dios. O mejor dicho, Dios se va a servir de un rey como instrumento para que el reino de Dios se haga presente en la tierra. Pero resulta que los reyes se acabaron en la historia, ya no había reyes. Entonces, la gente dice, el pueblo, bueno, es que Dios tiene que cumplir su promesa. Pues, ¿por qué tiene que ser un rey? Podría ser un profeta, ¿no? Del que Dios se sirva para establecer su reino. ¿Sí? Entonces se empieza a confiar en los profetas. Pero viene otra vez la historia de que se acaban los profetas después del exilio y ya no hay profetas. Unos cuantos todavía quedaban por ahí. Pero es el tiempo en el que los sacerdotes empiezan a gobernar el país. Entonces, lógicamente, piensan, pues Dios se va a valer de un sacerdote para establecer el reino. Pero de ninguna manera se veía quién era capaz de establecer ese reino. Es decir, siempre quedaba la pregunta, pues Dios prometió que iba a venir a reinar, pero no vemos realmente, porque no fue ni un rey, ni un profeta, ni un sacerdote. Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Mesías, bueno, Dios se va a servir de ti para establecer el reino. Pero Pedro no le dice que es el Hijo de Dios. Nomás le dice, eres el Mesías.
porque estamos en Marcos. Aquí hay que saber en qué evangelio estamos. Si estuviéramos en San Mateo, que escribe 20 o 30 años después que Marcos, si en San Mateo la comunidad ya está formada, ahí ya se puede hablar como que Pedro le va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no adelantemos, estamos en Marcos. Y como diciendo, no vamos a destruir la trama que lleva el evangelista San Marcos. Él le dice, simplemente tú eres el Mesías. Bien, y otra vez Jesús, no lo digan a nadie. Pedro le contestó, tú eres el Cristo, y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Bien, sigue pues ese misterio. Y empezó a enseñarles, dice, que el Hijo del Hombre, fíjense, ¿qué cambio? No empezó a enseñarles que el Mesías, sino que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Ahora Jesús les empieza a hablar claro, les empieza a hablar, pero utiliza la expresión Hijo del Hombre, un título misterioso para ellos. Para Jesús no. Aquí tendríamos que hacer toda una exégesis. La figura del Hijo del Hombre venía del libro de Daniel. Ya cuando vieron en el pueblo que ni los reyes, ni los sacerdotes, ni los profetas podían establecer el reino de Dios, llegan a esta conclusión. El reino de Dios tiene que venir directamente del cielo. Tiene que venir desde ahí. Y Daniel tiene aquella misión en donde dice, del mar están saliendo 4 bestias, dice, que son los reinos de esta tierra. Pero después de estos animales que salen de la tierra, del agua, resulta que del cielo viene uno como hijo del hombre. Ahí aparece la expresión, viene un hijo del hombre. Y se acerca a un anciano que está sentado en un trono. Y este anciano le da a este hijo del hombre, le da el poder sobre todos los reyes, sobre todos los reinos de la tierra. Es decir, el Hijo del Hombre es el que va a gobernar. No va a ser un rey temporal, no va a ser un hijo de David que está centrado en un pueblo, va a ser un rey universal, el Hijo del Hombre. Y de ahí en adelante, volviendo al Evangelio, Jesús va a estar empleando siempre la expresión, el Hijo del Hombre, sí, que tiene que sufrir y resucitar. Todavía aquí tendríamos que ver cómo se combinan las imágenes del Antiguo Testamento. Eso de que tiene que sufrir, Jesús está asumiendo lo que en el Antiguo Testamento se dice del siervo sufriente, del siervo de Yahvé. Jesús se asemeja a ese gran profeta, al siervo de Yahvé, sí, pero no solo al siervo de Yahvé, a esa imagen dolorosa, sino también a la imagen gloriosa del Hijo del Hombre. Bien, y ahí empieza la segunda parte del Evangelio, ya que ahora pues no vamos a poderla ver. Podemos decir, es el preámbulo, por decirlo así, que nos puede ya ir ayudando a seguir el Evangelio de San Marcos a lo largo de la liturgia. Cuando asistamos a misa nos vamos a dar cuenta de que el Evangelio que se lee es San Marcos, y San Marcos nos va a ir llevando de la mano, así como llevó a su comunidad del año 64, nos va a ir llevando de la mano para ir penetrando cada vez más quién es Jesús. Sí, y nos va a ir, al principio nos va a decir Jesús es el enviado de Dios para establecer el reino. Eso tengámoslo claro. Pero una vez que lleguemos a la Pascua, o sea, vamos a pasar de la Navidad hasta la Pascua, ahí en la Pascua vamos a decir claramente que este Mesías es el Hijo de Dios, precisamente que se manifiesta en su muerte, ¿sí? Y en su resurrección. La Pascua es el paso, pues, de la muerte a la vida. Bien, pues con esto espero que de alguna manera haya quedado claro. Creo que es un poquito difícil de hacer una explicación tan rápida de quién es Jesús en el Evangelio de San Marcos. Bueno, pues aquí están llevando algunos mensajes. Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. Ya, ese soy. Y pues cada vez me piden que dé una palabrita por ahí.
acerca. Me agarran en curva porque digo, ahora de qué les voy a hablar. Normalmente mi mensaje es de teología espiritual, no de teología bíblica. Es por más de teología espiritual. Porque quiero presentar la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad de Conchita Cabrera, que es mi fundadora. Es por ella, es mi madre. Quiero hablar de ella, de la espiritualidad de ella. Pero claro, la espiritualidad de ella es una espiritualidad de evangelio. No está fuera del evangelio. Por eso aún la espiritualidad de la cruz hay que fundamentarla en el evangelio. Por eso hay que ver qué nos dice el evangelio acerca de Jesús y ver cómo esta espiritualidad de la cruz está bien fundamentada en lo que nos dice el evangelio acerca del Hijo del Hombre que tiene que sufrir, pero que también tiene que resucitar. Bueno, pues les agradezco sus saludos, su atención, y pues para despedirme voy a darles la bendición del Espíritu Santo, que era la que le gustaba a Conchita Cabrera de Armida. El Espíritu Santo, fuente de toda santidad, se las comunique por medio de la cruz y los conserve siempre sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ánimo firme, viva la cruz. Ese es, con María todo, sin María nada. En fin, esta es nuestra espiritualidad y espero pronto volvernos a comunicar. Que Dios los bendiga. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos.